Bueno, Cristina, contanos cómo fue que tomaste la decisión de dejar a tu mamá en un geriátrico o en una institución de este tipo. Bueno, en realidad ese es podríamos decir, el último paso tomado en varios que fueron graduales en relación al paulatino deterioro de nuestra mamá. Y digo nuestra porque nosotros somos dos hermanos, tengo un hermano, es un poquito mayor que yo, y siempre hemos estado de acuerdo y hemos consensuado todo lo que se fue haciendo. Nuestra mamá en realidad en la actualidad tiene 91 años y ya hará cerca de 10 años ella empezó a dar muestras de cierto deterioro que tiene que ver un poco con la edad, pero además ella tiene una enfermedad de base que se detectó bastante después, que es el Alzheimer. Eso fue llevando a que ya no pudiera vivir sola. Mi esposo me decía, tu mamá ya no puede vivir sola, un día va a dejar el gas abierto, hay que tomar medidas. Bueno, lo fuimos hablando y fuimos viendo porque ella quería vivir sola y en el centro, y nosotros, en el caso mío, no vivimos en el centro. La llevamos a vivir a una casa nuestra que queda pegada a la nuestra con una puerta que comunicaba, y bueno, por ahí se ponía un poco difícil porque sus rasgos se fueron remarcando, digamos, ¿no?, con respecto a su enfermedad. Entonces, luego la trajimos a vivir en nuestra casa, en una habitación en la planta baja, ella tenía su propio baño y demás, y eso creo que hizo bastante difícil la convivencia porque su enfermedad es muy difícil de sobrellevar, porque no solo afecta al enfermo propiamente, sino a toda la familia. Entonces ella le pedía a nuestra hija adolescente la llave, que a lo mejor estaba con amigos, y entonces ella le decía, no sé dónde está la llave, como una manera de eludir, y entonces ella se enojaba con esta adolescente, que es una edad también particular, sí, porque uno tiene esta cuestión de estar en una edad en que tiene que atender a los que están por delante y los que vienen detrás. Entonces hubo un momento en que tuvimos que tomar la decisión y empezamos a averiguar. Eso genera un montón de sentimientos desencontrados, digamos, ¿no? Porque a uno le carga de culpa, piensa que esa situación, esa decisión le va a dar alivio y después le agarra la culpa por el alivio que le puede llegar a dar. También tiene el alivio de saber que le van a atender personas especializadas. Ese es un alivio válido. El otro, el saber que el problema se lo pasó a otro, genera muchas culpas. Y bueno, entonces le ofrecimos, y dijo primero que sí, después en un momento se echó atrás, hasta que se produjo una situación muy difícil con la señora. Le pusimos una persona que la cuidara a la mañana, más la señora que trabaja a la tarde en casa. Y bueno, hubo una tarde que ella se comportó, porque una de las características de su enfermedad es volverse un poco agresiva. Entonces esa tarde en realidad trató de una manera muy fuerte a la señora, que hace 10 años trabaja en casa y que es un sol, y ella el otro día pidió parte de enfermo. Entonces nos encontramos con que no había quien la atendiera, y como esto de llevarla en definitiva se ha ido posponiendo, ese hecho precipitó la decisión de decir hay que llevarla porque no hay quien la atienda. Nosotros en el trabajo era ineludible trabajar, no podíamos decir me tomo el día, entonces decidimos llevarla. Bueno, y ahí aconteció eso de que la dejamos con mi esposo. Y cuando salimos de ahí, yo realmente salí llorando a los gritos. Yo venía llorando a los gritos y no me avergüenza decirlo porque me sentía muy mal y me sentía que era perversa inclusive de hacer eso. ¿Qué cosas se disparan acá? ¿Se dispara la relación madre-hija? ¿Se dispara la relación tuya con tus propias hijas, tu propia vejez? En realidad, en el caso particular mío, se dispara una relación que tuvo sus altibajos con una mamá con un carácter muy fuerte, muy plantada. Probablemente mi carácter tampoco sea muy fácil. Y por ejemplo, nosotros teníamos algunos choques. Entonces, habíamos venido con una relación así un poco con chisporroteos, con algunos desencuentros. Entonces, el tomar la decisión a mí me puso en la situación de sentirme muy mal. Lo tuve que tratar en terapia para elaborarlo. Pero a la vez, poco antes de que la tuviéramos que llevar, parece que yo hice el clic y llegué a entender que en realidad yo tenía que dejarla hacer un poco lo que ella tenía ganas de hacer, sobre todo respecto de su dieta. Y creo que fue oportuno y
Dios evidentemente nos permite un cierto lapso de tiempo. Yo, mientras ella todavía estaba lúcida, pude modificar mi actitud de esa insistencia espartana de la dieta y la dejé un poco hacer y pudimos relacionarnos bien un tiempo y luego vino su deterioro. O sea, pude como acomodar nuestra situación. Creo que también me enfrenta a lo que podría ser un futuro, porque mi abuela también falleció, era hipertensa, quiero decir, y falleció de un ACV con 75 años. O sea que hay como una tradición de gente hipertensa, con lo cual me llevó a mí preocuparme que podría llegar a ser. Hasta el día de hoy, gracias a Dios, no lo soy. Pero creo que también me llevó a ver, y a mi familia yo le digo que cuando yo me ponga un poco mayor o que ya esté no bien de lucidez, que ellos directamente me llevaran a ese lugar donde vive mi mamá, porque a mí me parece muy adecuado, y que me dejen ahí, que yo voy a estar bien en ese lugar, porque el lugar me gusta, y a su dueño le digo, consérvelo, y ya me pone en la lista de espera. ¿Cómo fue la decisión de internar a su madre en un geriátrico? Una decisión muy difícil, muy dura, donde está involucrada toda la familia, mi padre, mis hermanos. Son situaciones límites y en la cual uno elige lo menos malo, digamos. Son situaciones límite en el cual está alterada lo que antes fue la familia, el hogar. Tener una persona con problemas neurológicos especialmente, donde no hay reconocimiento temporal de la situación, donde se llega a situaciones agresivas, inclusive con la paciente, se altera la estabilidad. ¿Cuántos años tiene su mamá? 80 años. Y tiene un Alzheimer. Tiene un Alzheimer y además tiene Parkinson, que es un trastorno neurológico como tantos otros, muy incapacitante, en el cual la persona se siente recluida o se recluye en realidad porque no quiere que se le vea con ese trastorno, con los temblores. Entonces hay un trastorno del conocimiento, de la realidad y aparte ese temblor. Entonces llega un momento en que uno tiene que tomar una decisión de apartar a esa persona, en el caso de mi madre, de la casa y llevar a un lugar donde están capacitados para tratar. ¿Y cómo fue esa decisión? ¿Cómo fue tomar esa decisión? Y llegar a límites. Uno va llegando a etapas, por otro lado uno ve el deterioro casi diario, semanal de la persona, ¿no? Entonces, bueno, cada uno tiene su límite y llegar a decir, bueno, no, en el caso mío, de mi padre, que no daba más, también hay implicancias económicas, pero eso sería lo de menos, digamos, ¿no? Pero es costoso mantener un hospital o un geriátrico dentro de la casa. ¿Hay una imagen así como mala de los geriátricos? ¿Nuestra generación tiene una imagen mala de los geriátricos? Eso está cambiando. Yo creo que los geriátricos es una necesidad. Ahora yo lo estoy viendo, es una necesidad porque hay personas capacitadas mejor que uno, a pesar de que yo soy médico, para manejar este tipo de situación. Yo creo que está cambiando. La mala impresión la da uno, porque uno dice, uno está produciendo un desapego de la madre, digamos, que no la tiene, que no la está cuidando personalmente. Sin embargo, en frío es mucho más fácil, porque esas personas en el geriátrico están capacitadas para cuidar este tipo de personas. Pero no es difícil, es muy difícil describirlo con palabras. Por supuesto que existe una culpa, digamos. ¿Qué es lo que yo tendría que hacer para evitar esta situación? Y muchas cosas. ¿Hay algo que se puede hacer para evitar esta situación? Siempre se puede hacer, pero muchas veces el remedio es peor que la enfermedad. Y una de las cosas importantes es que uno va construyendo la vejez, ¿no? Oscar Wilde decía que después de los 50 cada uno es responsable de su cara, por ejemplo. ¿Irías a un geriátrico? Qué pregunta, la pregunta más difícil. Yo te diría que no. Sí, es todo un tema.